a través de nuestra radio cristiana Caminando con Dios. Dios los bendiga a todos ustedes una vez más. Estamos en vivo, estamos, gracias a Dios, con una nueva programación dedicada a enseñar la palabra de Dios. Esta programación es la hora de la reforma. Y hoy comienza este espacio, un espacio que será transmitido los días martes y los días jueves a la hora 20 de Uruguay. A la hora 20 de Uruguay, nosotros estaremos con la transmisión de la programación Caminando con Dios y el espacio La Hora de la Reforma. Y conmigo, aquí a mi lado, como ustedes pueden apreciar también a los oyentes que nos ven por medio de Facebook o por medio de YouTube, está conmigo el pastor César Arévalo desde California, Estados Unidos. Y para mí es una gran alegría, pastor César, Dios te bendiga, un gusto poder tenerte conmigo en la programación y con todos los oyentes de Uruguay, de Argentina y bueno, Brasil también, porque te cuento, hay hermanos brasileros que nos acompañan y también aquellos que sean alcanzados por medio de las redes sociales. Pastor César, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Te presento a los oyentes formalmente, Pastor César Arévalo desde California, Estados Unidos. Bueno, un saludo a todos, gracias hermano Luis Lisboa, un saludo a todo a usted por darme la oportunidad realmente de entrar a través de su programa a sus radio oyentes, pero también a los oyentes de la internet. Se llamaría internet oyentes, a todos aquellos que le están escuchando de Uruguay, de toda Sudamérica. Usted menciona Brasil, entiendo que entienden español, no hablo portugués, pero es parecido, se entiende de todas maneras algo. Así que para mí es una oportunidad estar aquí y bueno, compartir, como dijo el título del programa, La Hora de la Reforma, propósito, enseñar qué es la reforma, historia, doctrina, teología y la importancia que es para Latinoamérica. Ok, exactamente. Ese es el propósito del espacio La Hora de la Reforma. Y como usted va a ser podemos decir, maestro, el pastor a cargo de la enseñanza que nosotros vamos a tener todos los martes y jueves a las 20 horas de Uruguay, tenemos una serie de preguntas, o tengo yo, mejor dicho, y se la voy a hacer también en nombre de los oyentes, una serie de preguntas que tienen que ver con este programa que vamos a tener y con lo que es, por supuesto, la reforma. Acá en Uruguay, yo puedo decir de primera mano que el evangelismo está muy separado, muy desligado de lo que es la tradición de la iglesia o de la fe reformada. Y creo que, bueno, por supuesto, este es el propósito del programa, educar a los hermanos, poder transmitirle el conocimiento que la iglesia ha mantenido, ¿no? La iglesia ha luchado por un conocimiento, ha luchado por esas doctrinas a lo largo de los años, ha luchado, ha tenido concilios, han hecho debates formales para presentar apologéticamente argumentos contra herejías. Y bueno, todo esto lo vemos en la historia de la iglesia. Y todo esto lo vamos a ver en esta programación. Así que yo tengo una serie de preguntas. Y la primera pregunta, en modo introducción, para que los oyentes puedan conocerlo a usted, que es el que va a estar a cargo de esta programación, la primera pregunta tiene que ver con su historia, lo que usted nos pueda contar sobre su propia experiencia, ¿no? Su propia experiencia sobre la fe reformada. Yo lo conozco algo, ¿verdad? Y sé que compartimos un testimonio más o menos parecido. Yo, por ejemplo, en mi caso fui primero pentecostal, después bautista, ahora me considero reformado o presbiteriano, como le podemos llamar así, ¿no? Pero no, me gustaría, y puedo decir en nombre de los oyentes, nos gustaría saber su propia experiencia, ¿no? Su propio camino
a lo largo de la fe cristiana, de lo que usted ha experimentado, de lo que usted ha vivido, cómo le ha servido, cómo lo ha visto usted en su propia vida, esto de poder encontrarse con la fe reformada. Bueno, esa es una pregunta muy excelente. Me llevaría tal vez un poco de tiempo más para explicar mi viaje, diríamos, teológico, religioso. Pero puedo decir, bueno, nací en un hogar católico romano muy fuerte, ah, criado en una escuela católica romana. eh, Mi mamá muy religiosa y re- ella quería que yo conozca mucho de la Iglesia Católica Romana, lo cual lo hice en la iglesia, en la escuela que estaba, que es la iglesia misma, Nuestra Señora de la Merced, una de las primeras que vino aquí a Latinoamérica en 1535. Bueno, todos los profesores de cualquier materia eran sacerdotes católicos romanos y siempre en cada materia, sea biología, historia, lenguaje, cualquier tema, eran sacerdotes y nos hablaban del catolicismo. Y los viernes siempre íbamos a la catedral a escuchar misa por una hora. Teníamos que estar, pero bien reverentes, y si no éramos reverentes, pues nos castigaban. Eso es cierto, teníamos que estar delante de la Virgen, mirar a la Virgen, orarle, y muchos tenían que besarle la mano, y honestamente yo le besé la mano a la Virgen, pero no a la Virgen de verdad, la estatua, pero eso era el ritual. Pero todo fue después, ya cuando entro a la universidad, dejo la fe. Ya en la universidad, usted sabe, es más secular. A uno le ponen ideas en la cabeza del ateísmo, el comunismo. Entonces llegó un periodo de mi vida donde yo realmente rechacé la creencia en Dios total, sea de cualquier tipo de influencia cristiana, católico, no sabía nada de evangélico, peor de reformados. Así que a mí lo que me importaba era la lucha popular de los pueblos y por la justicia de su causa, que defienda la lucha proletariada. Ni siquiera mencionar a Dios es una invención burguesa. No nos engañaron con eso de que existe iglesia, Dios, la Biblia, solamente es para oprimirnos y mantenernos brutos, ignorantes en una religión que no sirve absolutamente para nada. Entonces, eso era mi creencia, hasta que escuché el testimonio de un pastor rumano muy conocido, Richard Wurmbrand, que pasó años torturado, tiene su libro Torturado por Cristo allá en Rusia comunista, y eso fue un desafío, porque dije, bueno, si este hombre tuvo que soportar tortura por la fe de Cristo, que no lo ve, que no se ve a Cristo, ¿dónde está el Espíritu Santo? No lo veo, no se le puede ver dónde vive, qué tamaño, no hay esas cosas, no existe. Bueno, tiene que haber una razón, el hombre no está loco, o yo estoy loco, o él está loco, o algo pasa aquí. Bueno, entonces eso me llevó a investigar. Fue en ese periodo de tiempo donde ya entro en contacto con evangélicos y énfasis en la Biblia. Entonces la Biblia ya comienza a entrar a parte de mí, y fue un desafío, conocer la Biblia. Yo nunca había leído la Biblia. Para mí, la única parte de la Biblia que leí fue Génesis capítulo 1, primer capítulo, y nada más. Y luego de ahí lo dejaba aparte porque me gustaba la historia de la creación. Eso sí es verdad, ¿no? Me gustaba hasta donde dice: y Dios creó al hombre, los animalitos, y lo cerraba, y ahí lo dejaba al día siguiente otra vez, porque me imaginaba el jardín. O sea, me imaginaba el caballo, me imaginaba la jirafa, me imaginaba todos los elefantes como en el zoológico, pero libres. Y yo al día siguiente, esa es la historia única que me gustaba de la Biblia. Pero ya después decía, bueno, pero tiene que haber algo más de eso. Semana Santa nos habla de Cristo, y dije, vamos a ver qué dice la Biblia de Cristo. Y veía, y también me gustaba la historia, y me ponía a llorar cuando a Cristo lo crucifican. Dice, pero qué malo, ¿cómo lo pueden crucificar a un hombre tan humilde? Pobre, si ese hombre no mataba ni una mosca, ¿cómo lo van a crucificar? O sea, en mi mente hay algo injusto ahí. Entonces, cuando ya entro a la iglesia evangélica, entonces yo entré seriamente, porque dije, esto es algo que es un desafío. O aquí es la verdad que existe Dios, o no existe Dios. Entonces yo entro con un interés, y no tenía Biblia, le agarraba la Biblia a mi mamá y le decía: mamá, voy a estudiar la Biblia. Mi mamá no me creía, ¿cómo vas a estudiar la Biblia? Nunca. Bueno, sí, voy a estudiar a ver si es verdad.
Y comenzaba a leer, escuchaba al pastor, cosas nuevas para mí, y fue un desafío. Llegando a la casa, me acuerdo, me sentaba y comenzaba a leer la Biblia. Y mis amigos me decían, vamos a jugar pelota, porque era pelotero, me gustaba jugar pelota. Pero yo decía, no, después. Y de verdad, leía. Y yo creo que eso me llevó en cierta medida la curiosidad de saber, pues, hasta qué punto es esta verdad. Y luego, en la iglesia participaba y fue así un proceso de estar dentro de la iglesia y el pastor me da oportunidad, ¿no? Quiere dar su testimonio, quiere predicar un mensaje. Yo no era versado en las escrituras, pero tanto leer, memoricé capítulos enteros de la carta de Pablo, las cortas, por ejemplo, Efesios, Filipenses, Gálatas, Timoteo, Tito, Filemón. Entonces todo eso me paraba en el púlpito y comenzaba a hablar solamente de eso. Entonces un misionero, recuerdo, me dice, oiga, ¿usted se memorizó la Biblia? Bueno, no, pero solamente las cartas de Pablo. Bueno, necesito a alguien porque tengo que ir a la selva, a la frontera con Brasil y Perú. Y yo nunca estuve ahí. Bueno, cuando fui, realmente no fue fácil, ¿no? Se tenía que dormir ahí en las chozas, en el río, no había luz, electricidad, y comer lo que ellos comen. Y yo le digo, oiga, aquí voy a estar, sí, aquí vas a dormir, tendría que también el piso, no había, bueno, había ventanas, en la noche no dormía porque se va a meter una pantera, se va a meter algo, o sea, yo estaba terrorífico, pero él me decía, aquí venimos a predicar y tú vas a hablar. Oiga, yo nunca prediqué en mi vida. En mi vida. Entonces me dice, no, nomás igual como predicas allá, predica. Yo no sé si me entendieron, pero ahí comencé mi labor. Cuando me escuchó hablar, me dijo, inmediatamente regresando a Lima, te vas a tener que enrolar a un instituto bíblico. El instituto bíblico era el Instituto Bautista. Entonces, yo decía, bueno, de verdad sí, ahí vas a estar. Y me metió al Instituto Bautista por 3 años. Entonces, para mí era nuevo. Entonces, una de las cosas que me impulsó o que fue un desafío para mí era, sí, teología, pero yo decía, de nada me sirve teología si no conozco las escrituras. Entonces, yo tengo que conocer lo que dice la Biblia. Me invitaban a predicar en toda iglesia evangélica, usted sabe, es una paragua, pentecostal, Asamblea de Dios, bautista, no bautistas, nazareno, metodista, un montón, pero menos reforma. Nunca en mi vida, nunca conocí eso de la reforma. Solamente las iglesias particulares, individuales. Y casi todos tenían el mismo método, la misma mecánica de hablar, la misma mecánica. Era como ya algo, era su liturgia de ellos, pero no se decía liturgia. Entonces ya un amigo que conocí entró del luterano y viajó a Estados Unidos. Entonces escribió y me dice, César, ¿quieres venir de vacaciones a Estados Unidos? Bueno, yo voy y vengo a Estados Unidos y yo veo que él, el primer domingo que fuimos, bautiza a su hijo de niño. Entonces yo dije, no dije nada, llegando a la casa le digo, oye, una pregunta, uh, bautismo de niños, bueno, tú sabes que eso es católico romano, explícame, ¿qué pasa? O sea, tú ya no eres cristiano, así todavía le dije, tú ya no eres cristiano. Y se ríe, me dice, no, no es eso, somos cristianos, le digo. Pero bautismo es católico. Me dice, no, no es católico. Que no es católico, bautizaste a tu niño. Entonces, eso fue la entrada, por primera vez que mi amigo me dio literatura reformada y me dice, léete esto. Bueno, lo leí, pero no lo acepté. Porque tanto era mi evangelicalismo de no aceptar el bautismo de niños, que aunque estaba la evidencia y ahora me acuerdo, me hiciste recordar, libros de Martín Lutero y teólogos reformados, lo leí, pero no lo acepté. O sea, mi escepticismo era tanto que decía, no, no puede ser verdad. No, 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 le digo, no, no, disculpa, pero no creo. Sí, 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 está muy bueno, pero no. Bautismo es católico romano, la Biblia no enseña el bautismo de niños. Punto. Y él no se enojó nada, me dijo que está bien, pero me dijo esto, si te vas a quedar en Estados Unidos, créeme, algún día vas a entender lo que es el bautismo. Yo ni cuenta, ni quise ya hablar del asunto, porque no quise pelear. Así era mi mente evangélica.
rechazar los hechos, porque me habían enseñado que el bautismo de niños es catolicismo romano y no está en las escrituras. Ahora, te das cuenta al punto, o sea, yo no quise saber nada. Más adelante, evangélico, comencé a trabajar en iglesias aquí, evangélicas en Los Ángeles, a predicar, pero ya llegó un punto en donde vi que había un vacío religioso espiritual en el evangelicalismo. Sus servicios, su música, su predicación, los mensajes que daban. Entonces, para mí, yo decía, acá hay un problema, y el problema es serio, porque si uno va a la iglesia para escuchar la palabra de Dios expuesta tal como es, bueno, uno espera escuchar lo que dice la escritura, pero no historietas, experiencias, cuentos, risas, chistes, comicidad, porque eso hay en la televisión. Si yo quiero reírme, voy a un circo, o prendo la televisión, escucho una comedia y me pongo a reír. Entonces, no veo diferencia entre las predicaciones de aquí con otras reuniones afuera. La adoración, superflua, ¿no? Ya no se centraba en el contenido de la canción, sino más bien en los instrumentos de la adoración. O sea, si no había una guitarra eléctrica, si no había baterías y todo un equipo de música moderna, pop o rock, entonces ya no hay adoración. Y no solamente eso, el equipo de adoración, bueno, sí, tienen que saber cantar, claro, sí, está bien, tienen que cantar, pero ya era una exposición artística de quienes saben cantar más que el otro. Entonces, yo divido el evangelicalismo entre el evangelicalismo tradicional y el evangelicalismo moderno. Antes no era así, es la verdad. Antes no era así, era más reverente. Hoy ya no es reverente, ya no es reverente. Y yo dije, bueno, esto no puede ser así. El mensaje, créame que el mensaje era tan vacío que ni siquiera te desafiaba las emociones ni el intelecto, y menos el espíritu. Las griterías, el decir amén, aplaudir, saltar, revolcarse en el piso, salir corriendo alrededor, era totalmente un circo, y un circo de la peor calidad. Porque yo estudiaba y decía, ¿dónde sacan esas prácticas? Y yo le preguntaba, pastor, ¿dónde saca el correr alrededor del templo? Yo no veo dónde, en qué parte de la historia me puede decir, oh, aquí empezó. No, las respuestas eran siempre, el espíritu es el que guía. Bueno, el espíritu, yo no sé a qué se refiere con el espíritu es el que guía. Manifestaciones que ustedes todos saben de pentecostales de que tienes que hablar en lenguas, tienes que ver visiones. O sea, era un concurso. El que tenía más visiones era el más espiritual. Y es verdad. La persona que se quedaba callada y no tenía visiones, como que está fría, no tiene ni siquiera el espíritu. Tú tenías que hablar y decir, ayer tuve un sueño, para que al menos se consideren un poquito espiritual, porque ya Dios le habló. Y si a ti te habla Dios todos los días y te da visiones y profecías, tú eres un líder, eres el ungido. Tú sí mereces, tú estás viviendo en el cielo, pero en la tierra, porque Dios te habla todos los días. Eso es totalmente una anomalía, porque la Biblia no enseña eso. Entonces, llegó un punto de mi vida en donde dije, ya no soy evangélico, porque no satisfacía mis necesidades intelectuales, emocionales, espirituales, peor. Entonces, fue allí donde dije, ¿y ahora qué? Entonces, un amigo me dice, si estás buscando una iglesia, te recomiendo la iglesia presbiteriana. Nunca había, bueno, sí la había escuchado, pero nunca en mi vida me había interesado acerca de eso. ¿Presbiteriana reformada? Sí, ¿qué es eso? Bueno, hay una iglesia aquí. Entonces, eran 2010, me acuerdo. Primera vez que abro la cuenta de Facebook, porque mi meta era, voy a educar a los evangélicos. Pero yo decía, ¿pero cómo los voy a educar? Porque yo tengo que llevarles a un lugar. ¿Pero cuál? Provincialmente Dios pone en mi camino hermanos que ya tenían cierto conocimiento
y me dicen, tienes que leer esto. Y una de las cosas que leía era, que me dieron para leer, es la institución de Juan Calvino. Nunca en mi vida había leído eso. Cuando veo, comienzo a leer y me doy cuenta que era un nuevo panorama, un nuevo mundo teológico. Cuando comencé yo a investigar quién escribió, quién fue Juan Calvino y por qué lo escribió, eso me llevó indudablemente a la historia de la Reforma. Estamos hablando de 1536, donde no había nada de evangelicalismo. La Reforma comienza a surgir de ahí. Luego eso me lleva a Escocia con Juan Knox. Juan Knox es el primero presbiteriano. El Parlamento escocés aprueba que la religión oficial del Estado es el presbiterianismo. Entonces digo, ¿qué es presbiterianismo? Bueno, el gobierno de ancianos, de acuerdo como Pablo dice a Timoteo. Ok, y de ahí me lleva el viaje teológico a conocer lo que es la Asamblea de Westminster 80 años después. ¿Qué es Asamblea de Westminster? Nunca en mi vida yo escuché eso. ¿Qué es Westminster? ¿Qué es Asamblea? Otra vez estudié, me doy cuenta, wow, era una de las grandes reuniones de los teólogos reformados en Inglaterra. ¿Qué es confesión? Confesión es católico. Yo lo leí cuando era católico. Sí, pero ¿qué es confesión? A ver, y dije, wow, este es un tesoro. ¿Qué es catecismo? Yo hice el catecismo cuando di la primera comunión cuando era católico romano. Ahí tengo una foto, vestido de blanco, la primera comunión, la confirmación, agarrando un librito chiquito, y ahí mis padrinos a mi lado, y yo feliz de la vida católico romano. Tenía, ¿qué? 14 años. Pero estos catecismos, esta confesión, no tiene nada que ver de católico romano, pero sí enseñaban las escrituras. Entonces yo decía, ¿esto es la reforma? Sí, esto es la reforma. Entonces, como ya aparece en tiempo de estar en Estados Unidos, digo, ellos vinieron a los Estados Unidos, claro, los teólogos ingleses, llamados puritanos, fueron perseguidos y toda la gama de los mejores teólogos de Europa, estamos hablando de 1600 y algo, para huir de la persecución, vienen doctores, profesores, teólogos, abogados, hasta médicos, científicos, a los Estados Unidos de América 1600 y algo. Entonces, los pioneros que vienen aquí eran totalmente reformados. Entonces, eso me llevó a decir, bueno, aquí está una religión cristiana sólida, histórica, bíblicamente fundamentada, enraizada en escritura. Fue allí ese periodo de transición en donde entendí por qué el bautismo de infantes es escritural. Y me acordé de lo que mi amigo luterano me dijo al principio. Algún día vas a entender lo que es el bautismo infantil. Lo entendí, es bíblico, me llevó años. Y no solamente entendí eso, sino entendí muchas otras doctrinas que nunca en mi vida yo había conocido y que lo tenía prácticamente distorsionado. Fue allí entonces, estamos hablando, eso ya es 2013, estamos 2021, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 8 años de ser reformado presbiteriano, y eso me ha dado a mí, o es la razón por la cual hoy soy presbiteriano reformado, tanto por historia, tanto por escritura y tanto por teología. Eso traté de Amén. resumir, traté de resumir tantos años en poco. Sí, 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 no, 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 se entiende, pero muy concreto y específico, y creo que los detalles que dio son los que los oyentes querían escuchar, ¿no? Porque a veces las personas se preguntan, ¿qué motivo, qué es lo que puede llevar a una persona a dejar de ser católico, pasar a ser bautista y después presbiteriano? O en mi caso, que fui católico en mi niñez, pentecostal después, bautista y presbiteriano. Algunos, te cuento, Pastor César, algunos me han acusado de ser una persona ¿cómo se llama? Sin raíz, o una persona sin identidad. Me dicen, Luis, pero vos no tenés identidad. Fuiste católico, fuiste pentecostal, fuiste bautista, presbiteriano. Entonces, hay personas que se preguntan, pero ¿qué es lo que lleva a estas personas a moverse? De hecho, yo en una oportunidad tuve que hacer un programa para explicar por qué motivo era que
o sea, cuál fue el motivo que a mí me llevó a dejar el pentecostalismo, ¿verdad? Y los demás movimientos. Hay personas que no lo entienden porque dicen, pero ¿qué pasa? ¿Estás saltando de iglesia en iglesia? No, 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 porque acá, como usted bien lo explica, llega un punto que cuando uno conoce, por ejemplo, la iglesia reformada, confesional, no solo está conociendo algo que se puede sustentar bíblicamente, sino algo que tiene una estructura histórica. Y nos damos cuenta que lo que nosotros habíamos conocido es algo que está desligado de esa estructura histórica. Y increíblemente, muchas de las dudas que yo tenía, por ejemplo, como usted también lo contaba en su testimonio, muchas de las inquietudes, muchas de las dudas que yo tenía, la pude responder al unirme a esa historia reformada. Porque resulta, para mi sorpresa, que todas esas preguntas que yo tenía ya se habían contestado hace miles de años atrás en la historia de los padres de la iglesia, después con el tema de los reformadores, con Martín Lutero, con Juan Calvino, con todos los hombres estos relevantes de la reforma. Hay muchos cristianos que aún piensan que están descubriendo el dulce de leche. Yo he escuchado personas que dicen, ahora he encontrado que la palabra iglesia no significa templo. Así que hay que dejar los templos y no sé qué y no sé cuánto. Y piensan que han descubierto el dulce de leche, siendo que históricamente la iglesia ha sabido que la palabra iglesia nunca significó templo, ¿verdad? Pero hay un sector que no sabe eso. Hay un sector que cuando ve algún detalle como esto, que parece que descubren el dulce de leche, ¿verdad? A veces hasta le es peor. ¿Por qué? Porque dejan todos los movimientos cristianos o religiosos o evangélicos y empiezan a hacer su propio movimiento, ¿no? Como ellos dicen, bueno, descubrí que la palabra iglesia no significa templo, entonces, ¿para qué voy a estar en un templo? ¿Para qué voy a estar en una denominación si la palabra iglesia no quiere decir esto? Pero si hubieran conocido la fe reformada, ellos tendrían no solo una mejor respuesta, sino algo mucho mejor planteado y que la iglesia ha sabido explicar, ha sabido enseñar a lo largo de la historia. Y eso es solamente un ejemplo, ¿no? Eso es un ejemplo. Hay personas que se dicen, por ejemplo, en mi país, si el bautismo no salva, entonces ¿para qué bautizarse? ¿No? Si el bautismo no salva, ¿para qué bautizarse? Y ya tampoco quieren bautizarse o no le dan importancia al bautismo. Otros dicen, por ejemplo, Cristo no vino a fundar una denominación, así que no hay un deber de pertenecer a ninguna denominación, no hay un deber de ofrendar, no hay un deber de colaborar con ninguna institución, no hay un deber ni siquiera, porque hay cierto sector que dicen, ni siquiera hay deber de congregar. Ni siquiera hay un deber de congregar porque Cristo no vino a establecer una denominación. Y todo esto en muchos ha causado aún una peor situación que la que tenían anteriormente. Pensando que han descubierto el dulce de leche, resulta que están cayendo aún más. Pero todo por causa de los errores primarios. ¿Cuáles fueron los errores primarios? No haber encontrado una iglesia que tenga una enseñanza acorde a las escrituras y acorde a la tradición de la iglesia. Si hubieran llegado a una iglesia donde hubieran aprendido la doctrina, hubieran tenido buenos maestros, no estarían en esta situación. Y hoy tenemos sectas de unicitarios, sectas de todo tipo. Hay personas, pastor, te cuento, yo te estoy contando un poco el contexto de mi país, porque ya que vas a ser uno de los promotores de la fe reformada aquí en mi país, te voy a contar un poquito el contexto. Hay personas que han formado sus propios grupos en sus casas,
porque dicen, no hay que permanecer en una denominación. La iglesia primitiva se reunía en casas, así que tenemos que reunirnos en casa. Y si no estamos en una casa, digo, si no estamos en una denominación y hacemos cultos en nuestra casa, somos bíblicos, somos cristocéntricos. Pero cuando escuchamos lo que enseñan, no sabemos si decir, estos son peores que los otros. O sea, hay una frase acá que se dice, salir de Guatemala para caer en Guatepeor, ¿verdad? Y es lo que nosotros a veces vemos. Se alejan de las denominaciones, forman sus propios movimientos. No tengo carteles, no tengo un cartel, no tengo un cartel que diga denominación Cristo la roca o Cristo la respuesta o Cristo el único camino. Y como yo hago reuniones en mi casa, soy bíblico, soy cristocéntrico. Pero todo eso lo vamos a ver a lo largo de estas enseñanzas que vamos a tener martes y jueves. La siguiente pregunta, y se nos va el horario, es la siguiente, pastor. ¿Por qué es que usted se toma el trabajo de enseñar a personas que están del otro lado, podemos decir, de la otra punta de la América, porque Uruguay está en la punta de América, como quien dice, al otro extremo de donde usted está, pero usted se toma el trabajo de enseñar la fe reformada? Usted a mí no me cobró nada, no le va a cobrar nada a los oyentes. Entonces, ¿qué es lo que lo motiva? ¿Qué es eso que lo mueve a enseñarnos, a querer propagar la fe reformada, pastor? Ok, una sola palabra, ignorancia. Existe una ignorancia total y absoluta en toda Latinoamérica. Punto. Evangelicalismo ha promovido la ignorancia. Y quiero que los que están escuchando, si usted es evangélico, se convirtió del catolicismo al evangélico, se convirtió del catolicismo a Asambleas de Dios, Pentecostal, Peregrinos, lo que sea, y cree usted que encontró la verdad, le voy a decir una cosa, evangelicalismo no le está enseñando la verdad. Ahora, ¿por qué? No es que soy antievangélico, es que evangelicalismo y pentecostalismo es un grupo sectario que nace de los Estados Unidos de América. Escríbalo. Yo quiero que lo escriba. Quiero que agarre un lapicero, agarre esto y escríbalo. Nace en los Estados Unidos de América. No nace en Jerusalén, no nace en la Reforma, no es ni siquiera reformado. Nace de los Estados Unidos de América. Evangélico, pentecostal, está siguiendo usted una religión norteamericana aquí en los Estados Unidos. Nace el pentecostalismo en 1906, aquí a unos 100 kilómetros de donde yo vivo, y no nace de un grupo de teólogos que están estudiando la Biblia, son personas sin educación bíblica y que tienen mucho interés emocional de crear una secta. Entre ellos, quienes eran los congregantes eran agoreros, leían las palmas, leían, hablaban con el espíritu, tenían visiones increíbles. Ellos fueron los primeros que comenzaban a ladrar, según ellos, a hablar en lengua. Esos son los inicios. ¿Hay evidencia? Claro que sí hay evidencia. Se puede probar. Los Ángeles se quedó conmovida, dijeron, los diarios decían, gente que se revuelca y habla cosas. Eso es el inicio del pentecostalismo. Claro, usted y yo nacíamos en 1906, nacimos más tarde, 60, 70, en los 80, en los 90, no sé cuándo usted dejó su religión para entrar al pentecostalismo o al evangelicalismo, pero viene de los estados. Entonces, a la pregunta que hacen, hermano, ¿por qué? ¿Por qué hay ignorancia? ¿Por qué hay doctrinas, por ejemplo, la salvación? Doctrinas que tienen que ver qué es la iglesia, como decía, hay gente que dice, bueno, pero ¿para qué me voy a reunir? Yo me reúno acá, además yo mismo me hago pastor yo mismo, el Señor me habló, estoy sin trabajo, a partir de ahora dejo de ser carnicero y voy a ser apóstol, y a la mujer le dice, tú vas a ser apóstola o profetiza, tienes que soñar sueños, y yo aquí decido lo que se tiene que hablar, y si no les gusta, pues váyanse a la esquina, porque allá también hay otro apóstol que enseña diferente que yo, y si yo aquí saltan más, allá saltan menos, ese no salta nada, no tiene el espíritu, y cosas así. Es un circo completo. No voy a perder el tiempo en detalles, si quieren más detalles, tenemos más tiempo, pero en realidad es así, es un circo. Entonces, cuando hay un circo, usted no aprende nada. Cuando leen la Biblia, sí, lo leen, pero no la entienden. No la entienden. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted está diciendo, hay secta. Bueno, claro, no me gusta esa secta, cruzo la esquina, hay otra secta.
cruzo a la otra esquina, hay otra secta. No me gustan las que me fui, regreso de donde salí, es otro pastor, su corbata no me gusta, la hermana viene así, por aquí, y ¿qué están hablando? Y la doctrina que los une a ellos, rapto secreto. ¿De dónde viene el rapto secreto? ¿De dónde viene la gran tribulación? Todo esto se profundiza más con el gran finado, ya pasó, ya murió, Gigi Ávila. Gigi Ávila fue el precursor y diríamos el promotor de esa idea evangélica y también pentecostal. Y realmente estamos hablando de la década del 70, 80, creo que murió en el 90, durante más de 30 años, toda Latinoamérica, México, Centroamérica, Sudamérica. Oiga, Gigi de la Fuera era la persona que puso en la mente psicológica de sus seguidores ideas como el rapto secreto, la tribulación, que a la mujer no se tiene que vestir así, que la televisión es el instrumento del diablo y él usaba la televisión, que si no hablas en lenguas tú no tienes el espíritu, que tienes que hacer los ayunos de 40 días. O sea, un sentido de santidad que la Biblia no enseña. Pablo le enseña que si no te sanas es porque hay pecado en tu vida. Bueno, Pablo fue el más pecador porque nunca se sanó, murió enfermo el pobre. Y además también le recetó a Timoteo que tome vino para su estómago. O sea, no hubo reunión de oración para que el estómago de Timoteo se sane, le dio vino. Entonces, estamos viendo rapto secreto. ¿Qué dice? Arrepiéntete porque Cristo viene hoy. Oiga, ¿dónde está? No ha venido. Ahora, muchos pueden decir, oh, usted no cree. No, yo sí creo, la Biblia enseña. Pero no es el método que ellos dicen que va a venir. Mucha gente no sabe que el rapto secreto fue inventado a finales del siglo XIX, se populariza todo el siglo XX, y eso es lo que enseña dentro del evangelicalismo. Pentecostales creen que su religión sale desde Jerusalén. No, nace aquí en Estados Unidos. Usted conoce el pentecostalismo que recién en 1940 o 50, unos 60 años, recién es aceptado como denominación oficial dentro del evangelicalismo. ¿Por qué? Porque los primeros 40 años era considerado secta hereje. ¿Por qué secta hereje? Porque enseñaba el bautismo con evidencia de hablar en lenguas, enseñaban la tercera experiencia, no solamente hablar en lengua, ahora tienes que tener la santidad total, perfección total, no pecar absolutamente para nada, porque si pecas eres del diablo. Bueno, la Biblia no enseña eso. Entonces, recién en 1950, recién pasa a ser parte del evangelicalismo y de ahí comienzan a enviar misioneros. Cuando usted nace católico, 1975, se convierte en evangélico, 1980 o 90, lo que sea, usted cree, usted está entrando en una religión totalmente americanizada, ¿no? Y usted cree, esto es la religión. Sí, es religión, pero es una religión americana, desprovista de contexto bíblico. Hechos 2, bueno, aquí dice hablar en lengua, significa que todos hablan en lengua, cuando no se refiere a eso. ¿Qué otra doctrina más de la iglesia que dice nuestro hermano? Bueno, el que es presbiterianismo, acá cada uno puede predicar lo que quiera, hermana, da tu testimonio, tú vas a predicar mañana, tú que te convertiste hace una hora, mañana predicas. No existe eso, ¿no? La Biblia pone un orden. Efesios 4, Pablo dice, él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cómo se entiende eso? Oh, pero ahí dice apóstol, yo soy apóstol. Profeta, yo soy más profeta, te profetizo todos los días. No se refiere a eso. Entonces, todo eso lleva a educación. Pero claro, evangelicalismo no enseña eso. ¿Son gente sincera que quiere a Dios? Claro que sí, por eso muchos se salen del catolicismo. El problema está en que entran a una religión, a un grupo, en donde no se les enseña lo que dicen las escrituras, realmente en cuanto qué es lo que dicen las escrituras en cuanto a la iglesia, los sacramentos. ¿Qué es un sacramento? Oh, eso es catolicismo romano. No es catolicismo romano. Tiene que haber una liturgia en el servicio. Liturgia. Oh, ese es catolicismo romano. No es catolicismo romano. Ahora tenemos que hacer el bautismo a los que acaban de confesar a Cristo. Eso sí, pero ellos tienen una familia de 5 hijos. Oh, hay que esperar que ellos crezcan para que ellos hagan la confesión de fe, levanten las manos, oración de pecador, si no, no se puede bautizar. Eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que somos hijos de la familia de Abraham, y la familia, el pacto que le dio Dios a Abraham es, la promesa es para ti y tu familia. ¿Y cuál es la familia de Abraham? No era el camello, no era el burrito, era la mujer y sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Pablo dice, la promesa es para ti y para tus hijos. Somos hijos de Abraham. Bueno, yo tengo 7 hijos.
¿Eres creyente? Sí. ¿Te bautizaste? Sí, porque dice la Biblia, el que creyera fuera bautizado. O sea, estoy obedeciendo lo que dice el mandato. Bueno, trae a tus hijos. ¿Para qué? Porque ellos, la promesa es para ti y tu familia. ¿Tu familia es tus hijos? Oh, claro, son mis hijos. Bueno, hay que bautizarlos. Oh, pero ellos no aceptaron a Cristo, no levantaron la mano, no pasaron al frente, no recibieron, no recitaron la oración del pecador. ¿Quién dice eso? Bueno, así me dijo el pastor que está allá a la vuelta de la esquina. Sí, pero eso no enseña la Biblia. La Biblia dice que es para ti y tu descendencia. No dice que es para ti y cuando tu descendencia crezca, vas a ir uno por uno a preguntarle, ¿quieres aceptar a Cristo? No, no, no dice eso. Es para ti y tu descendencia. Ellos reciben también la promesa del bautismo, pero el bautismo no salva. Es que no se basa en que salva o no, se basa en que Dios dio una promesa a Abraham. La promesa es para ti y tu descendencia. Y los niños están bajo tu tutela y ellos tienen que ser bautizados para que no sean paganizados y sean parte del pacto. Eso es lo que dice Pablo. Eso es lo que dice desde Génesis hasta el libro de Revelaciones, que es el libro de Apocalipsis. Entonces, esto trato de sumarizarlo o resumirlo a la pregunta ¿por qué? Porque hay ignorancia. Y yo espero realmente que esto que va a seguir cada semana ayude a abrir los ojos, el entendimiento y a contestar preguntas de los amigos, ya sea, inclusive los amigos católicos romanos pueden estar, mormones también si quieren saber, y testigos de Jehová. Yo estudié muchos años con los testigos de Jehová. Ellos, una de las cosas que admiro, no la doctrina, pero su celo disciplinado de conocer su Biblia. Ese celo disciplinado de conocer su Biblia, y cuando digo su Biblia, no digo la Biblia, porque ellos tienen una Biblia totalmente manipulada, ellos lo saben, y es así. Se tiene que aplicar al cristiano ortodoxo. Tenemos que conocer qué dice este libro. ¿Qué dice este libro? En base a medida que usted vaya conociendo qué dice este libro, yo le aseguro, así que estamos hablando, que su entendimiento en las escrituras y en su doctrina cristiana va a superarse. Usted va a conocer más y va a decir, pero ¿por qué no supe yo esto? Y le digo, porque así me escriben. Bueno, tal vez porque no fue culpa de usted, el pastor le enseñó lo que él supo, o hasta donde supo, o supo mal. Entonces no le va a enseñar lo que no sabe. Pero ahora a través del milagro del Internet, tenemos la oportunidad de que usted, con buena voluntad, desempolve la Biblia, saque los polvos y con una libreta, esto, y también con su marcador, estudiemos las escrituras. Entonces, de ahí usted va a ver y va a decir, oh, esto significa esto. Sí, eso significa esto. Oh, por eso se hace esto. Por eso se hace esto. Pero lo más importante también, va a conocer qué es la fe reformada. Si el evangelicalismo es recién, entonces, ¿qué es la reforma? Esa es la pregunta que vamos a responder poco a poco, metódicamente, cuando nos reunamos a esta hora, la hora de la reforma. Eso, hermano Luis. Ok, querido pastor, la verdad es que estamos muy agradecidos por este tiempo que nos está dedicando para poder, bueno, transmitirnos la palabra de Dios, la fe reformada, y va a ser una etapa que yo creo que va a ser de mucha edificación para los hermanos uruguayos y aquellos que sigan también nuestro canal de Facebook, YouTube y la radio, ¿ok? Porque estamos tratando de usar todas las plataformas posibles y difundir el mensaje, ¿verdad? La doctrina cristiana, la doctrina reformada, que como usted bien decía, muchas veces está muy lejos de lo que la gente suele conocer, ¿no? Y podríamos seguir hablando de cosas eh, hermosas que suceden cuando una persona se encuentra con la doctrina bíblica, cristocéntrica, histórica, porque a mí me ha cambiado la vida. Y puedo citar miles de ejemplos
de cómo una mala doctrina puede causar tropiezo, puede causar un divorcio, puede causar que jóvenes dejen de estudiar, como en mi país, donde hay iglesias que le ponen doctrinas a las muchachas que le dicen, tienes que usar pollera, no te puedes despilar porque si te despilas es pecado, y después no te puedes cortar el pelo. Las muchachas tienen vergüenza de ir a estudiar, no quieren ir a estudiar, ¿no? Porque tienen que ir sin despilarse, porque no pueden arreglarse, no pueden usar una pintura, no pueden usar una caravana, no pueden usar un collar, y sí, y dejan los estudios, muchas. Usted se imagina, Pastor César, la situación de esos matrimonios, un matrimonio, supongamos, donde el matrimonio veía todas las tardes la tele junto, ¿no? El informativo, alguna novela, alguna película, pero ahora la señora conoce a una iglesia, el hombre no, el señor no, solamente la señora conoce una iglesia y en la iglesia le dicen, la televisión es del diablo. No puedes mirar televisión porque es la bestia. Ahora esta señora ya no comparte más el tiempo que compartía con su esposo. Su esposo dice, ¿qué te pasa que ahora ya no quieres mirar televisión conmigo? Ya no va al cine con el esposo, ya no va al cine, no va al cumpleaños de sus familiares porque ir a un cumpleaños es del diablo. Y el esposo dice, ya no soy la misma, cambiaste. Y si dijera que es un cambio por causa de Cristo, bueno, todavía, pero lamentablemente, y lo peor de todo, que no es ni siquiera un cambio bíblico, no es un cambio por la palabra de Dios. Y le hacen pensar que lo que está perdiendo el matrimonio, que está perdiendo la familia, que es consecuencia de servir al Señor. Que ya no, los hijos no vienen a visitarla porque cada vez que vienen los hijos, ella le dice, estás en pecado por usar un short, sos del diablo porque mirás televisión, el diablo está en tu casa porque tenés una tele, y los hijos ya no quieren visitar a la madre porque la madre le viene con todo esto. Entonces, después la madre va a la iglesia y le dice, pastor, mi familia está desunida, ya mis hijos no me visitan. Y el pastor le dice, no te preocupes, eso es por causa del Señor. Pero bienaventurados los que pierden a la familia y los que pierden esto por causa del Señor. Y es triste, pastor. Sí. Es triste porque yo lo veo acá en mi país. Pero le damos gracias a Dios que podemos difundir la palabra de Dios y que encontramos pastores serios, aún comprometidos con la causa de predicar el evangelio sin un interés económico, porque el otro de los problemas es que muchos de estos que promueven estas doctrinas sectarias están detrás del diezmo, detrás del dinero, y ese tipo de doctrina muchas veces es como una especie de redil o una especie de ¿cómo le llamamos? De reja que hace que las personas no vayan a otra denominación porque le dicen, no, si no tiene la misma doctrina que nosotros, esa iglesia es del diablo, es de Satanás. Y si tú vas a esa iglesia, te agarra el diablo, te agarra los demonios, siete espíritus peores. Y el pueblo está ahí victimizado. Sí, Pastor, yo le agradezco profundamente por este tiempo que usted nos va a dedicar para ayudarnos a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén, y gracias, sí, las experiencias son innumerables, no podíamos pasar horas, y yo sé que muchos de los televidentes o de los que nos están mirando también tienen sus propias experiencias para compartir, y todo se resume a una sola cosa, a ignorancia, como dije, de la Biblia, emocionalismo, desmedido, descontrolado, superstición, eso llega a la superstición, y solamente cuando me dice, ¿cómo que superstición? Bueno, le voy a decir una cosa, no, me acuerdo cuando íbamos en mis viajes cuando iba a predicar. Bueno, fuimos a la casa de un hermano, el hermano quería abrir la puerta con su llave, ¿no? Una llave que tenía para la puerta y no entraba. Y decía, hermano, la llave no entra, no da la vuelta para entrar. Y uno dice, hermano, lo que pasa está en que el demonio se metió a la llave, ¿sí? Así literalmente, el demonio se metió a la llave y no quiere que entremos. Entonces yo cuando escuché le dije, no, ¿qué dijo? Que el demonio se metió a la llave y el demonio no quiere que el hermano abra la puerta. O sea, también se mete a la llave el demonio, le digo. Sí, se mete a la llave
El demonio es la llave. Oiga, esas burradas solamente se encuentran en grupos. Por eso dije la respuesta inmediata, a ignorancia. ¿De dónde saca usted? No, y ¿sabe por qué digo esto? Porque después viene la esposa y le digo, yo tengo la llave. Claro, no habría porque estaba usando la llave equivocada. O sea, no era demonio, no era duende, no era nada. Era que tenía la llave equivocada. Oiga, y sí, esto es real. Y la mujer vino, aquí está la llave y abrió la puerta sin demonio, sin ángel, sin nada. Normal, calladita y todos entramos allí a la casa. Pero se da cuenta la ignorancia que existe. Todo es demonio. Hasta sopa de demonios se están tomando si le da dolor de barriga. Me duele la barriga. La sopa tenía un demonio. Entonces, todas esas burradas, que no es exageración, viene justamente de una falta de lectura bíblica correcta, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a estudiar, y vuelvo a repetir, historia, vamos a estudiar teología, y vamos a estudiar también la Biblia para que usted tenga, o se eduque, es la palabra, yo creo, educarse en la escritura, para que no solamente pentecostales, sino sectas como los mormones, como los testigos que vienen, buenas tardes, buenos días, lo que sea, venimos a darle el reino para ustedes. Y mucha gente que no sabe se mete con ellos por ignorancia también, porque creen que es la verdad. Pero en fin, eso es, hermano, y espero que nos acompañen también la próxima semana. Ok, muy bien. Entonces, pastor, vamos cerrando la transmisión de hoy. Hoy es simplemente una introducción. Quizás nos hemos extendido, pero creo que vale la pena poder aclarar algunas cosas, ¿no? Mostrar un poco de esto que hasta parece chiste, pero son realidades, Sí, parecen chiste, pero son es grandes realidad. realidades que se viven en sectores específicos que terminan después siendo objeto de burla de la gente, de la Exacto, sociedad, ¿no? exacto, Porque después meten a todos en la misma bolsa y exacto. dicen, ahí están los locos que creen en el Dios de la Biblia, ¿no? Ajá, Y sí, sí, claro, sí. por supuesto, hay un cierto sector que la verdad, a veces uno tiene ganas de decirles, por favor, si pueden callarse la boca, mejor, porque Sí, sí, mejor es no enseñar nada que enseñar algo que está mal, sí, sí, ¿no? Una exacto. persona en una oportunidad me hizo una pregunta, hermano Luis, ¿yo puedo ser pastor y abrir una iglesia y ser pastor? Le digo, mira, primera cosa que te voy a decir es lo siguiente. Dios quiere que tú trabajes para su reino, pero que si lo haces, lo hagas bien. Por lo tanto, para hacerlo bien, debes de comenzar por el principio, porque Dios, aunque Él quiere que todos estemos involucrados, o sea, los llamados, los escogidos, su pueblo, que estemos involucrados en su iglesia, quiere que estemos involucrados de la mejor manera, ¿no? De la forma correcta y no a nuestra propia manera y a nuestra propia forma. Y eso es lo que lamentablemente abunda. Muchas personas que viven un evangelismo a su propia manera. Muy bien, pastor, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el jueves si Dios quiere. Amén, amén. Amén. Bendiciones. El jueves nos vemos. Entonces, queridos oyentes de Caminando con Dios, hermanos que nos ven en Facebook, hermanos que nos ven en YouTube, bendiciones. Nos vemos el jueves con el espacio La Hora de la Reforma.